Era enero de 1871. Para este punto de la historia, las fuerzas combinadas de varios estados germanoparlantes habían logrado victorias militares aplastantes contra Francia y ahora se encontraban a las afueras de París. Los hechos que condujeron a esto van muchos años atrás, en un proceso conocido como la unificación alemana. Lo que pasó es que el nacionalismo que surgía en ese entonces motivó a los alemanes a formar un solo estado alemán en lugar de los 39 diferentes que existían en el momento. Entonces Prusia empezó varias guerras y acciones diplomáticas bajo la dirección de Otto von Bismarck, las cuales hicieron que la mayoría de estados al norte de Alemania se unieran en una confederación. Después de todo esto, las tensiones entre la Confederación Alemana y Francia empezaron a crecer, pero la gota que colmó el vaso fue cuando Bismarck sugirió que un noble alemán ocupara el trono de España. Por esto Francia declaró la guerra, pero fueron derrotados de manera tan crítica que para enero de 1871 los alemanes tenían al emperador francés capturado y a París bajo asedio. Y ahora, con la autoridad indiscutible de Prusia sobre todos los países de habla alemana, se proclama el Imperio Alemán en el Palacio de Versalles un 18 de enero de 1871, y se puso a Guillermo I de Prusia como emperador de Alemania, o mejor dicho, como Kaiser. 10 días después de proclamar el imperio se firma un armisticio entre Francia y Alemania y unos meses después se hace el acuerdo de paz definitivo conocido como el Tratado de Frankfurt, donde Francia entregó los territorios de Alsacia y Lorena. Este nuevo imperio contaba con una industria robusta, líderes capaces y un ejército excelente, pero a pesar de su surgimiento sorprendente y sus ventajas, el imperio alemán caería a tan solo 47 años de ser fundado. En este video veremos cómo fueron esos cortos años que vivió el imperio y cómo sucedió su caída tan devastadora. En los primeros años del imperio, este estaba muy influenciado por un solo hombre, el ya mencionado Otto von Bismarck. Bismarck es todo un símbolo de la política alemana, y no por nada, Fue uno de los hombres que orquestó la unificación de Alemania, y después continuó siendo canciller. Cuando empezó el imperio, los liberales de Alemania apoyaron a Bismarck, y fueron los liberales quienes dominaron la política alemana en estos primeros años. Por eso se creó una moneda uniforme, una administración uniforme, un banco conocido como el Reichsbank, y se concedió la libertad de prensa. Pero aunque estuviera bien con los liberales, Bismarck pronto entraría en un conflicto con los conservadores, conocido como el Kulturkampf, en español combate cultural. El conflicto surgió porque en el primer concilio vaticano se reconoció la infalibilidad del Papa, pero varios católicos de Europa, conocidos como los veterocatólicos, desconocieron este concilio. En Alemania se ordenó que se despidieran a todos los maestros veterocatólicos, pero Bismarck pronto respondió sometiendo a la Iglesia Católica al Estado. ¿Cómo lo hizo? Permitió solo el matrimonio civil y cuando la Iglesia excomulgó a los veterocatólicos, Bismarck respondió expulsando a los jesuitas de Alemania. Pero estas medidas fueron criticadas tanto por católicos como protestantes de Alemania, por lo que sus ataques a la Iglesia tuvieron que parar y comenzó a derogar las leyes que había hecho, hasta que en 1887 casi todas las acciones del Kulturkampf habían sido revertidas. Haciendo un poco de lado los detalles, el mayor objetivo de Bismarck era el imperio y su seguridad, por lo que en sus primeros años de gobierno intentó no meterse mucho en asuntos exteriores, pero con los años se entendió que si quería mantener a Alemania en paz, tenía que hacer algo respecto a los países que lo rodeaban. Esto de mantener el equilibrio en todos los países se le conoció como la Realpolitik, y Bismarck la puso en práctica llevando a cabo varios congresos en Alemania para calmar las tensiones entre países de Europa, como por ejemplo el Congreso de Berlín, donde evitó un conflicto entre Rusia y Austria-Hungría, el Tratado de Reaseguro, donde Rusia se comprometió a no atacar a Alemania si estos eran atacados por Francia sin provocación, y el más famoso de todos y del que hablaremos, la Conferencia de Berlín. Vean ustedes el contexto de esta época. Para 1871 había varios imperios con intereses coloniales. Por un lado, el Reino Unido había dominado toda India, toda Canadá y poseía colonias en el sur de África. Francia poseía Vietnam y Guyana. Rusia tenía todo el norte de Asia, conocido como Siberia, e incluso España y Portugal poseían colonias en África. Sin embargo, Alemania no tenía ninguna colonia. Las primeras colonias alemanas las obtuvieron entre finales de 1884 y principios de 1885, cuando Francia e Inglaterra convocaron a una conferencia organizada en Berlín, que organizó Otto von Bismarck, en la que todas las potencias interesadas por tener colonias en África y el Pacífico se reunieron. Alemania acabó obteniendo Namibia, Togo y Camerún,
y después también obtuvieron Nueva Guinea, que sería explotada por la Compañía Alemana de Nueva Guinea, que fue una empresa fundada por banqueros alemanes. Y en 1885, Alemania conquistó el sultanato de Zanzíbar, obteniendo aún más territorio. Pero por supuesto, al igual que las demás potencias de su tiempo, Alemania también cometería sus propias atrocidades en el continente, como cuando en 1904 los hereros se rebelaron contra el colonialismo alemán, pero fueron derrotados gravemente en la batalla de Waterberg y perseguidos hacia adentro del desierto de Omajeque, donde muchos hereros acabaron muriendo de deshidratación. También, en octubre se rebelaron los Namaqua, pero sufrieron un destino similar, y para el final del conflicto en 1907, decenas de miles de personas habían muerto. De vuelta en Europa, en 1888 Guillermo I murió y su sucesor fue Federico III, pero él padecía de cáncer de laringe, lo que hizo que muriera tan solo después 3 meses de ser Kaiser, por lo que finalmente ascendió al trono un hombre llamado Guillermo II, que sería el tercer y último Kaiser que tendría el Imperio Alemán. El nuevo Kaiser tendría muchas diferencias con Bismarck, pero las principales se dieron porque Guillermo II prefería más una rápida expansión del imperio y colonias, mientras que Bismarck se oponía. Pero el mayor conflicto entre Bismarck y Guillermo II se dio cuando Bismarck intentó hacer una ley antisocialista, pero el Kaiser se opuso y Bismarck se vio forzado a abdicar, pues esta ley sería un obstáculo en su relación con el pueblo alemán. Con la renuncia de Bismarck, el Kaiser reorientó la política interna. A esto se le conoció como el Neuer Kurs, o en español, Nuevo Curso. La nueva política, dirigida por el nuevo canciller Leo von Caprivi, buscaba cosas que Bismarck no hubiera permitido. Por ejemplo, no renovó el tratado de reaseguro con Rusia, redujo aranceles, abolió las leyes antisocialistas e impuso reformas para obreros. Y al exterior, el nuevo curso quiso llevar a cabo las ambiciones alemanas. Esto se hizo adquiriendo nuevas colonias y fortaleciendo la marina, pero esta política fracasó cuando en 1894 von Caprivi intentó impulsar una reforma educativa que hizo que fuera perdiendo apoyo hasta que fue destituido en 1894. A partir de entonces, el Kaiser impulsó la Weltpolitik, que fue una política exterior aún más ambiciosa que el nuevo curso. Ahora bien, como notarán, después de la destitución de Bismarck ascendieron nuevos cancilleres que no tenían sus mismas ambiciones, duración en el poder ni preparación, incluso llegando a tener un canciller que carecía de experiencia en la política. Por la situación de los cancilleres y por las ambiciones del nuevo Kaiser, la política interna y externa cambió como ya habíamos mencionado, pero aún siendo destituido, Bismarck logró predecir con acierto el futuro que estos hombres le darían al imperio. 20 años después de que me haya ido, todo habrá acabado. Bien, el Imperio Alemán cayó como resultado de la Primera Guerra Mundial, la cual en sí es un proceso muy largo con causas diversas y debatidas. Pero para explorarlo con más tranquilidad en otro video, ahora solo veremos las causas de la Primera Guerra Mundial que son más próximas a Alemania, y también la guerra desde su punto de vista. Una vez dicho eso, empecemos. Desde finales del siglo XIX, en Europa se estaban haciendo varias alianzas. Por su parte, Alemania formó la Triple Alianza con Austria, Hungría e Italia, pero para contrarrestar esta amenaza, Francia se alió con Rusia en 1892. Después, la Entente Cordial entre Francia y Reino Unido en 1904, y después el Acuerdo Ruso-Británico en 1907, y estos acuerdos dieron lugar a la Triple Entente. Como se mencionó antes, Alemania estaba construyendo un imperio colonial propio, pero un imperio colonial tiene que ir acompañado de una buena marina, por lo que Alemania también estaba desarrollando sus propios buques de guerra, por lo que la marina alemana empezaba a amenazar el poder indiscutible de la marina británica, así que Gran Bretaña pronto empezó a temer esta nueva potencia. Además de que en Francia se estaba gestando un revanchismo peligroso desde su derrota hace 30 años. Finalmente, en 1914, con las alianzas y la tensión acumulada entre todas las potencias, solo bastaba un incidente para desencadenar una guerra que devastaría Europa. Y ese incidente pasó el 28 de junio de 1914, cuando un terrorista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando y a su esposa. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y de ahí sus aliados se fueron declarando la guerra unos a otros, dando lugar a la Gran Guerra, conocida hoy en día como la Primera Guerra Mundial. Los alemanes de inmediato pretendieron poner en marcha el Plan Schlieffen, que consistía en derrotar primero y muy rápido a Francia para después irse contra Rusia. El plan se puso en marcha cuando Alemania se fue contra Francia a través de Bélgica,
donde a pesar de la resistencia belga en Lieja, los alemanes lograron avanzar hasta Francia y en el camino cometen varias atrocidades. Una vez los alemanes llegaron a Francia, ahí se libraron los primeros enfrentamientos grandes de la guerra, conocidos como la Batalla de las Fronteras. La escala de la Batalla de las Fronteras fue una nunca antes vista en Europa. En cuestión de solo semanas, ambos bandos llevaron a más de 2 millones de soldados en total y sufrieron más de 660,000 bajas de ambos bandos. Con la derrota en la Batalla de las Fronteras, los franceses hicieron algo conocido como la retirada de Mons, que fue la retirada del ejército francés hasta el río Marne. Ahí los franceses movilizaron a miles de tropas de reserva en taxi y los franceses, junto con británicos, logran poner un alto al abrumador avance alemán y los obligan a retirarse al noreste. Esto fue un evento decisivo en la guerra, pues dense cuenta que los alemanes estuvieron a punto de llegar a París y nunca avanzarían más de lo que llegaron a avanzar hasta ese punto. Y estos eventos fueron el fracaso del Plan Schlieffen, pues se fue la esperanza de una derrota rápida para Francia. Entonces comenzó la carrera hacia el mar, donde tanto la Entente como Alemania intentaron flanquear las líneas enemigas hasta que llegaron al mar. Entonces ambos bandos empezaron a cavar trincheras a lo largo de todo el frente, con lo que empezó la famosa guerra de trincheras que caracterizó la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, en el mar, la moderna marina alemana no estaba siendo capaz de poner resistencia a la marina británica, que superaba en buques a la alemana, y permitió que los ingleses llevaran a cabo un bloqueo naval. Sin embargo, los alemanes tenían un arma bajo la manga, los U-Boots, que es la abreviación de Unterseeboot, que literalmente significa nave submarina. Estos submarinos empezaron a causar estragos a la marina británica. Y mientras todo esto sucedía en el oeste, al este los rusos empezaron el ataque, pero fueron frenados y humillados en la batalla de Tannenberg. Y hablando de la batalla de Tannenberg, ahí los militares alemanes Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg fueron los responsables de la victoria, pero además de ellos, participó un militar alemán conocido como August von Mackensen, el cual es mi foto de perfil. Pero bueno, no nos desviemos del punto. La batalla fue seguida de la batalla de los lagos Masurianos, con la que los rusos fueron expulsados de territorio alemán. Sin embargo, su aliado Austria-Hungría estaba siendo derrotado por Rusia, por lo que Alemania lanzó una ofensiva en su contra. Ya para finales de 1914 suceden dos cosas. El Imperio Otomano se une a las potencias centrales y pasa la tregua de Navidad, que fueron ceses al fuego no oficiales que se dieron en varios puntos del frente occidental. Famosamente, en aquella tregua los soldados intercambiaron regalos, celebraron misas y hasta jugaron fútbol. Pero la tregua espontánea no puso fin a la guerra, que se extendería a otros 3 años. Al este, Paul von Hindenburg lanza una vez más otra batalla devastadora para los rusos, y Austria-Hungría y Alemania inician un avance constante sobre territorio ruso, llegando hasta Varsovia el 5 de agosto. Al oeste, los alemanes despliegan por primera vez el gas cloro y aviones con metralletas, lo cual resulta absolutamente devastador, y empieza una carrera armamentística por desarrollar gases cada vez más eficientes. También, en respuesta al bloqueo inglés, los alemanes declaran que sus submarinos no dejarán pasar ningún barco mercante que vaya hacia el Reino Unido. Y en una de esas, los submarinos alemanes hundieron 2 barcos, uno el RMS Lusitania y otro el SS Arabic, haciendo enojar a civiles americanos como al mismo presidente Woodrow Wilson, pero no lo suficiente como para que intervengan en la guerra. En otoño de 1915, la Entente intenta hacer una ofensiva que quite algo de presión sobre su débil aliado ruso y llevan a cabo la segunda batalla de Champaña, pero resultó con bajas desastrosas. Aún con la tremenda carnicería que ha resultado de esta guerra y las pérdidas que ha sufrido la Entente, ambos bandos solo se preparan para ofensivas más grandes, pues creen que una victoria decisiva está a su alcance. En febrero de 1916 los alemanes inician el ataque sobre la ciudad de Verdún. Ahí inicia una de las batallas más sangrientas de la guerra. Ambos bandos envían hombres a la batalla, enfrentándose 1.000.000 contra 1.000.000 en una batalla que duraría casi 10 meses. En marzo de 1916 los rusos atacan a Alemania con su ofensiva del lago Narok con el objetivo de desviar tropas de Verdún, pero como es usual de parte de los militares rusos de esta época, acabó de manera desastrosa para ellos. No solo no consiguieron desviar tropas, sino que obtuvieron una derrota donde las bajas rusas superaban 5-1 a las alemanas. Pero por fin, en junio de 1916, los rusos logran hacer algo bien y el general Alexei Brusilov lanza la ofensiva Brusilov.
haciéndolo retroceder y forzando a las potencias centrales a desviar tropas hacia Rusia. Con la batalla de Verdún librándose, los ingleses pretenden que los alemanes desvíen sus fuerzas, por lo que lanzan un ataque cerca del río Somme. El 1 de julio de 1916, los británicos y franceses inician una de las batallas más sangrientas de la guerra. Tras una semana de bombardeo continuo de parte de la artillería inglesa, las tropas comienzan a avanzar, pero el bombardeo de artillería no fue suficiente y el fuego alemán provocó la muerte de 20.000 ingleses tan solo el primer día de batalla. Aún así, la batalla continuó durante meses, volviéndose incluso más brutal que la batalla de Verdún, por lo que ya hacia finales de esta batalla los ingleses decidieron usar una de sus armas más nuevas, el tanque de guerra, y finalmente en noviembre los alemanes habían sido derrotados. Un mes después, en diciembre, los alemanes también dejaron de atacar en Verdún, dejando la victoria en ambas batallas en manos de la Entente. Sin embargo, esta victoria para el Entente vino con el primer y segundo lugar de las batallas más sangrientas de toda la guerra. Para este punto estaba claro que todas las potencias habían abandonado la estrategia de ganar gloriosamente en batalla a favor de la estrategia de desgastar a su enemigo antes de que éste los desgaste a ellos. Y para mala suerte de Alemania, una nueva potencia que no había sido devastada aún por la guerra se uniría en favor de sus enemigos. En febrero de 1917 los alemanes hundieron el SS Housatonic y también los británicos descubrieron un telegrama en el que Alemania solicitaba que México invadiera Estados Unidos, conocido como el telegrama Zimmermann. Con esto, el presidente Woodrow Wilson no le faltaban razones para unirse a la guerra, por lo que el 6 de abril de 1917 Estados Unidos entra a la guerra. Pero no todo fue malo para Alemania. En 1917 la población rusa estaba en situaciones precarias, lo que hizo que se iniciara la Revolución Rusa y el zar abdicara. Aún con todo esto, Rusia seguía en guerra contra Alemania, pero con sus tropas desertando en masa, no había mucho que los rusos pudieran hacer ante el avance alemán y austrohúngaro. Ahora, ya sé que se están preguntando, si las cosas iban mal para Alemania, ¿por qué no se rindieron en ese momento? Lo que pasa es que para este punto los rusos estaban cediendo y los U-Boots estaban siendo más devastadores que nunca, además de que los alemanes habían logrado cierta supremacía aérea, por lo que aún con la entrada de Estados Unidos lo anterior daba esperanzas de ganar la guerra. Pero por cierto, en Alemania el Reichstag prepara una solución de paz, pero es completamente ignorada por el emperador. En 1918, Rusia salió de la guerra, cediendo a Alemania y Austria-Hungría gran parte de su territorio. Con esto, Erich Ludendorff empezaba a planear un modo de terminar con la guerra antes de que el imperio colapsara. Esto se debe a que el imperio se hallaba en una situación muy delicada. Al ejército no le iba muy bien. Los civiles sufrían de hambre causada por el corte de suministros de la Marina británica, la sociedad se oponía cada vez más a la guerra, la gripe española estaba devastando a la población en ambos bandos, y en cuanto la ayuda estadounidense llegara, la Entente recibiría 250.000 soldados de su parte cada mes. Y fue por todo eso que Erich Ludendorff hizo la Operación Michael, también conocida como Ofensiva Ludendorff, que sería el intento de derrotar a la Entente antes de que el imperio alemán colapsara. La ofensiva fue tremendamente agresiva y costosa, y aunque Ludendorff logró avances enormes, esto se hizo a un costo de vidas abrumador para ambos. La diferencia es que la Entente podría reemplazar mejor sus bajas. Con el fracaso de la ofensiva Ludendorff, la Entente empezó una ofensiva enorme que pondría fin a la Primera Guerra Mundial, la ofensiva de los 100 días. Comenzó con la batalla de Amiens. En esta batalla la Entente logró hacer retroceder a los alemanes, pues tenían más tanques y aviones que los alemanes, además de que las fuerzas canadienses y australianas tenían lo que los alemanes no, energía y motivación. Y en cuestión de días los avances alemanes se habían deshecho, y las fuerzas británicas continuaron obteniendo victorias hasta que los alemanes retrocedieron a la línea Hindenburg, que era una línea de trincheras enorme que había sido construida en meses anteriores. Pero este formidable sistema de trincheras no pudo evitar el avance de la fuerza estadounidense de John Pershing, que rompió la línea a través de Argonne. Para 1918 la guerra estaba en un punto tan crítico que los alemanes se vieron obligados a buscar paz con la Entente, pero aún así muchos marineros en el puerto de Kiel recibieron órdenes de atacar a la flota británica, por lo que se rebelaron y pronto la revolución se extendió a más partes del imperio, incluso llegando hasta Baviera, donde por cierto Baviera se proclamó a sí misma como un estado independiente. Con el país fuera de control, Guillermo II decidió abdicar el 9 de noviembre de 1918,
y el 11 de noviembre a las 5 de la mañana se firmó el armisticio del 11 de noviembre de 1918, pero se llevó a cabo hasta las 11 de la mañana, y este armisticio acabó con la lucha en todos los frentes. El final del Imperio Alemán, marcado por la renuncia de Guillermo II, no solo se limitó a esas humillaciones, sino que tiempo después se hizo el Tratado de Versalles, que fue un tratado extremadamente severo que provocó la indignación de muchos en Alemania, además de contribuir a la devastación económica. Y el ambiente que hubo en el país como fruto de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles fueron condiciones favorables para que surgiera el nazismo y hacer que eventualmente Hitler llegara al poder. Pero eso será para otro video. Ahora, esta parte no se habla en la mayoría de medios que encontré del Imperio Alemán, pero considero importante mencionarla. Hace tiempo una amiga me dijo que me veía como alguien que era muy fan de Alemania, y de hecho tiene algo de razón, pues hace unos años yo era el típico fan del Imperio Alemán que estaba crónicamente en internet, y la prueba de eso es mi foto de perfil de August von Mackensen. Pero viendo esto, uno ha de preguntarse, ¿por qué este imperio tiene más fans que la mayoría de otros imperios? Bueno, yo creo que son muchas razones. Su súbito y sorprendente surgimiento atrae mucho interés. Su rivalidad con imperios coloniales más odiados como Francia o el Reino Unido, su protagonismo en la Primera Guerra Mundial, y por supuesto que hay muchos foros donde se habla del Imperio Alemán, supongo que figuran entre las razones que hace que, a pesar de su corta existencia, el Imperio Alemán aún nos da de qué hablar. Sin embargo, cabe decir que el Imperio Alemán en la actualidad no solo recibe admiración inocente de gente normal, sino que grupos neonazis y en general de extrema derecha usan símbolos del imperio, como este que ven en pantalla, para representar sus ideologías de mierda. En fin, me gustaría oír alguna opinión suya sobre este imperio y agradezco muchísimo haber llegado a los 600 suscriptores. Todos ustedes, así es, todos ustedes, son un gran público. Espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo.